Hay unos más listos que dicen, pues, la gallina pone huevos, el pájaro pone huevos, pero el conejo dan conejitos. Y la gente tan grande, digo yo, tan grande ellos ya, y andar con esas cosas creyendo eso. Bueno, pero tradiciones o lo que sean, pero nosotros la iglesia no seguimos así tradiciones, solo que en ocasiones sí aprovechamos las épocas, los tiempos para hablar, no como ellos hablan, pero sí para hablar de los sacrificios, del sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. El domingo hablaba de la entrada triunfal, donde fue la última semana. Pensaba traer algunos detalles de lo cual fue la otra semana, pero dije el tiempo no puede alcanzar, solamente puedo hablar jueves, viernes, sábado y domingo en 15 minutos. Gloria a Dios. Juan 14, Jesús habla de que Él iba a regresar al cielo y que en la casa de su Padre había muchas moradas. Se cree que Él estaba hablando el día jueves, hablándoles a sus discípulos, hablándole a sus seguidores, que no se desanimaran, que un día Él iba a ir pues a la cruz del Calvario, pero que no se desanimaran diciendo, voy a pasar por algo duro, pero que no se desanimen, porque después se va a tener su recompensa. Y una de las cosas que dice aquí, porque yo he vencido al mundo. Y en San Juan 17 se le llama la oración como oración sacerdotal, donde Él está orando por sus discípulos y por todos los que habían de creer. Les dice que guárdalos en tu palabra es la verdad. Entonces es como una oración que el Padre hace hacia los hijos, como el pastor a veces ora por la iglesia. O sea, Jesús está haciendo una oración sacerdotal. Mismo jueves, Mateo 26, verso 46, nos habla que mismo jueves es, Jesús va y ora con sus discípulos. Esta escritura así la quiero leer. Jesús va y ora con sus discípulos. Entonces sí, está diciéndoles que se siente triste, y aún al Señor le dice estas palabras. 26, 46, estas palabras se cree que fueron dichas, esta oración, el jueves. Pues el viernes lo toman y el mismo viernes lo juzgan y lo crucifican. 20. Entonces llegó Jesús con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, estos eran Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces vemos pues en el jueves, Jesús está llevando a sus discípulos. Él va y ora, y de una forma o de otra se abre Él como ser humano, y es que Él sabía el sacrificio que le estaba esperando, que no era nada sencillo. ¿Por qué? Porque ahí en Él, en esa ocasión,
Él llevó el pecado de toda la humanidad. No solamente fue el sacrificio, pero si no fue, hermanos, algún dolor más íntimo, porque Él llevaba allí nuestros pecados para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Entonces les dice Pedro, Jacobo y Juan: acompáñenme. Pero yo no sé, más adelante, entre otras palabras, Jesús, ¿qué le dijo a su Padre? Sí, a su Padre, dirigiéndose como humano, diciendo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Pero sin duda le dijo: me siento débil, me siento triste, dame las fuerzas necesarias. Aleluya, porque recordemos, hermanos, que Él fue 100% humano. Y aleluya, conforme va pasando el tiempo y conforme se va acercando a la cruz del Calvario y miramos pues los agravios, miramos los maltratos que le hacen a nuestro Señor Jesús. Cuando yo comienzo como a preparar este pensamiento, a preparar estas lecturas, entonces yo digo: y Señor, a veces nosotros nos quejamos de muy pocas cosas. O yo me quejo a veces de la nada. Hoy, les confieso, tenía, no sé, como mucho cansancio. Recuerdo, Señor, pero nada de esto se compara. A veces que hay problemas, que hay dificultades, pero nada de esto se compara a lo que nuestro Señor Jesucristo comienza a sufrir desde este momento. Aleluya. Luego, en esa misma oración, estando orando, ustedes han leído la palabra de Dios, y uno de sus discípulos, no puedo decir que uno de los más queridos, porque sin duda el que se recostó, si es que fue Juan, era el de más confianza, pero también alguno de los más queridos tuvo que haber sido Judas, porque a él le confió la tesorería, a él le confió para que él anduviera pagando los tributos. Y entonces ya había puesto de acuerdo Judas con los sacerdotes y con los alguaciles, y les dijo: miren, yo sé a dónde él sabe seguido ir a un monte a orar, y sin duda nosotros lo vamos a encontrar ahí. Entonces yo solamente voy a ir, se ponen de acuerdo o cuánto me dan y yo se los entrego. Y les dice: bueno, dame 30 piezas de plata y yo se los entrego. Se ponen de acuerdo: ¿y cómo me lo vas a entregar? No quiero que haya mucho alboroto. No, nada de eso, la sabemos jugar muy bien. La podemos jugar muy bien. Yo voy y él, según me tiene mucha confianza, le doy un abrazo y le doy un beso, y con eso ustedes saben quién es. Y cuando van a aprender a Jesús, va Judas y van los alguaciles. Y hermanos, ahí yo puedo mirar el grande poder de Dios, pues. O sea que si Jesús hubiera rehusado a que no lo tomaran, para nada que lo toman, pero Él había venido a dar su vida por nosotros. De modo que van los alguaciles y va Judas, les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno, yo soy. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús dice esa palabra, yo soy, ellos retroceden y caen a tierra. Y es que la palabra yo soy, hermanos, tenía mucho poder, y si no es de que tiene mucho poder. Se levantan todos tierreguentos y otra vez: pues ¿a quién buscáis? Buscáis a Jesús Nazareno. Ya les dije que yo soy. Si me buscáis a mí, dejen ir pues a ellos. Está sucediendo el jueves. Gloria a Dios. El doctor está bien, lo que sea, pero podemos nosotros ir con nuestro doctor, con nuestro abogado. A veces tenemos algún problema y que no hallamos la solución, y que corre uno para allá y que corre uno para acá. Ahí tenemos el abogado, y muchas de las veces es lo último que pensamos. Gloria a Dios. Entonces,
esto está pasando el jueves. El viernes arrestan a Jesús. El viernes es Jesús arrestado, Mateo 26:47. Todavía hablaba vino Judas, uno de los 12 con él, y mucha gente con él con espados y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que les entregaba les había dado señal diciendo lo que ya les mencionaba: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y entre paréntesis, antes, al principio de la iglesia primitiva se dice que los hombres también cuando se saludaban con ósculo santo. ¿Qué es ósculo santo? Un beso y sí, la mejilla y algún. Ya empezamos a ver que aleluya, gloria a Dios. Entonces Jesús es arrestado el viernes mismo, lo llevan a los sacerdotes. El grupo de los sacerdotes pues no era por parte del gobierno romano, sino era de los judíos. Estando ellos pues viviendo en su tierra, de todos modos estaban siendo gobernados por el pueblo romano y por diciéndole pues: nosotros no podemos matar a nadie, te lo traemos a ti. Y entonces lo llevan con Pilato. Pilato no halla ningún mal en Jesús y me llama mucho la atención que hasta la esposa de Pilato le dijo: he estado batallando mucho con este hombre que te han traído, he tenido algunos sueños, entonces como que Dios me está enseñando que no tengas nada que ver con este hombre. La señora se llamaba Prócula, y se dice en la historia, hermanos, que esta señora fue salva, que Dios la salvó. Y Pilato, pasaron 6 años cuando Pilato, según dice la historia, Pilato se quitó solo la vida porque lo iban a llevar a Roma, porque había hecho un juicio falso igual con varios samaritanos y lo iban a llevar preso a Roma, y mejor de ir a Roma él se quita la vida. 27:3 encontramos, son los pasos que se va dando para que Jesús vaya a llegar a la cruz del Calvario. El que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Es cierto que la escritura se tenía que cumplir, pero Judas hizo algo correcto. Dijo: la regué, entregué sangre inocente. Supo que la había regado. Y a veces nosotros también sabemos cuando la regamos. No sabemos en una escala así, pero si hemos fallado, Señor. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos y ir a con Jesús. Perdóname, Señor. Si él hubiera ido a buscar el rostro de Jesús, alguien lo iba a entregar, alguien lo iba a vender, pero Dios es tan misericordioso que, bueno. Muerte de Judas. Entonces, después de la muerte de Judas, es 27:11, llega al interrogatorio por Pilato, del gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no les respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.